Hola, buenas a todos nuestros espectadores. Soy Martina Salazar, junto a mi compañera Antonella Manríquez. Somos estudiantes del primer año de Derecho de la Universidad Católica y en el podcast del día de hoy hablaremos sobre tres conceptos que son el justnaturalismo, el justpositivismo y el realismo jurídico. Para comenzar, quiero comentarles que hay diferentes conceptos para definir el derecho, ya que este no tiene un significado en concreto. Derecho tiene una riqueza en contenido, ya que le permite tener muchas aplicaciones. Este corresponde a la ciencia práctica, ya que es un objeto cultural. Uno de los problemas del concepto de derecho es que es ambiguo, ya que este es apto a asumir diferentes tipos de significado. A uno de los problemas que podemos añadir también es la carga emotiva. Y a lo que nos referimos con carga emotiva es que las palabras pueden ser favorables como no. Nino dice que el derecho tiene una carga emotiva favorable, ya que nombrar con esta palabra un orden social implica condecorarlo con un título honorífico y reunir alrededor de él las aptitudes de adhesión de las personas. Al igual como todo lo anteriormente mencionado, el concepto de derecho tiene una conexión filosófica y sociológica. Como parte de esto podemos conocer el conjunto de normas jurídicas conocido como positivismo jurídico o justpositivismo. Tenemos al derecho natural llamado como justnaturalismo y los hechos sociales como realismo jurídico. El pensamiento filosófico tuvo una evolución. Comenzó con el derecho en sentido explicativo, el cual dice que el derecho es un orden social. Luego está el derecho como justificativo valorativo, diciendo que el derecho es un orden justificado, y uno de los últimos postulados es que el derecho es un orden autónomo que se autorregula. A base de todo lo anterior podemos empezar a definir el derecho desde una de las primeras concepciones que se le dio, que fue el justnaturalismo. La palabra jus proviene del latín, significa derecho. Por ende, estas corrientes son justfilosóficas, es decir, que son filosofías del derecho, y la palabra justnaturalismo proviene del derecho natural. Como hemos podido comprender, los aportes en específico son: separación del derecho y la moral, una autoridad que manda y ejecuta normas que respaldan como la Constitución, entre otros. Los tipos de positivismo son: positivismo jurídico ideológico, entiende que la moral en algún punto estará presente del derecho, pero de todas formas debe existir una separación. Positivismo jurídico metodológico, habla de que se puede identificar al derecho sin la necesidad de recurrir a la moral. Como ejemplo, tenemos el inciso 1 del artículo 19 del Código Civil, que no es una norma de contenido moral. Abre comillas: cuando el sentido de la ley es claro, no se desatiende su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. Cierro comillas. En esta corriente también tenemos un debate que es sobre el positivismo metodológico de Hart contra el justpositivismo de Dworkin. Entiende que para que el derecho exista debe constatarse alguna forma de práctica social que determine las fuentes o criterios últimos de validez del sistema jurídico, y Dworkin garantiza que el derecho y la moral están unidos. Es por esto que él considera que los jueces son los que garantizan el derecho. Continuando con la historia del justnaturalismo, es que años más tarde la doctrina cambia en la Ilustración. Entre el siglo XVII y XVIII comienza a nacer el justnaturalismo racional, el cual dice que el derecho natural existe, pero proviene de la razón humana. Habla de que el derecho vale, por ende obliga, y no porque lo haya creado un legislador o gobernador, sino porque está innato en el ser humano. Uno de los representantes de esta corriente son John Locke y Montesquieu. Debo agregar que hay un debate entre Hobbes y Locke, ya que Hobbes tenía una mirada negativa diciendo que la vida de las personas en el estado de naturaleza era desagradable, brutal y corta, mientras que Locke afirmaba que la vida en estado de naturaleza estaba marcada por el deseo de justicia, libertad e igualdad. Lo que aporta este derecho es el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la integridad moral, física y psicológica. Para cerrar con el justnaturalismo, tenemos como ejemplo el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Como podemos darnos cuenta, este derecho es muy importante y tenemos más que claro que vive en nosotros de forma inherente. Ahora continuaremos con el justpositivismo.
Esta corriente filosófica trata de que el derecho y la moral son conceptos separados, añadiendo que ésta es creada y normada por una autoridad. Cabe destacar que no es necesario que las normas tengan contenido moral, a diferencia del justnaturalismo. Este se considera a sí mismo como ciencia del derecho. Giorgio Del Vecchio dice que en todo tiempo y en todos los pueblos sea un sistema positivo de derecho. Este es un complejo de normas o instituciones que informan o regulan la vida social con carácter obligatorio. Y existe una serie múltiple de sistemas a tenor de los diversos pueblos y tiempos. El positivismo se desarrolla en el siglo XIX de la mano con el positivismo filosófico. En este siglo, con el jurista Austin vemos un positivismo puro, con la separación del derecho y la moral fuertemente. Luego, en el siglo XX, los principales filósofos y juristas son Kelsen y Hart. Ellos desarrollaron la idea de que el derecho válido es el que se encuentra positivizado, es decir, que fue dictado por una autoridad de acuerdo a sus reglas de elaboración. Este pensamiento entra en crisis luego de la Segunda Guerra Mundial, ya que el régimen nazi sustentaba una legislación aprobada, la cual puso en una muy terrible postura a muchos ciudadanos, con una normativa legal injusta. Durante los juicios de Nuremberg, por los cuales se juzgaron estos actos terribles de los nazis, colisionaron los dos pensamientos, el justnaturalismo y el justpositivismo. Y aquí entran en un cierto debate porque para el justnaturalismo las atrocidades eran evidentemente en contra de la persona, pero para el justpositivismo era de cierta manera legal. Es por esto que después de los juicios se postulan pensamientos en torno a un derecho positivo, que emanen del derecho natural con principios a derechos universales. Como hemos podido comprender, los aportes en específico son: separación del derecho y la moral, una autoridad que manda y ejecuta normas que respaldan como la Constitución, entre otros. Los tipos de positivismo son: positivismo jurídico ideológico, entiende que la moral en algún punto estará presente del derecho, pero de todas formas debe existir una separación. Positivismo jurídico metodológico, habla de que se puede identificar al derecho sin la necesidad de recurrir a la moral. Como ejemplo, tenemos el inciso 1 del artículo 19 del Código Civil, que no es una norma de contenido moral, abre comillas, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatiende su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu, cierro comillas. En esta corriente también tenemos un debate que es sobre el positivismo metodológico de Hart contra el justpositivismo de Dworkin. Entiende que para que el derecho exista debe constatarse alguna forma de práctica social que determine las fuentes o criterios últimos de validez del sistema jurídico, y Dworkin garantiza que el derecho y la moral están unidos. Es por esto que él considera que los jueces son los que garantizan el derecho. Realismo jurídico. El realismo jurídico es una doctrina filosófica en la cual su mirada está puesta en la práctica del derecho basada más bien en las urgencias de la población y la realidad social que se vive, considerando así la toma de decisiones jurídicas. Esto muy diferente al positivismo, que se norma estrictamente a lo que dicta la ley. Cabe añadir que además en el realismo jurídico se habla sobre que el derecho es algo relativo, que cada caso debe ser tomado como individual y ajustar la realidad jurídica para cada particular situación, contemplando la opinión social y ajustándose al contexto. Los jueces en esta doctrina se ven con aquel deber jurídico de ser estos centros de autoridad y a la vez representantes de lo que la población considere justo, generando en ellos y ellas esta facultad de poder desapegarse del método jurídico tradicional, para así ejercer su poder cumpliendo a la vez este sentido de justicia. El realismo jurídico se ha visto expuesto a un profundo debate con el justpositivismo, ya que en el realismo jurídico se contempla el derecho como inherente al ser humano, y además pragmático. En cambio, el justpositivismo ve el derecho como normativo, estructurado y con reglas las cuales son válidamente dictadas por una autoridad competente. En el realismo jurídico han existido muchas corrientes. No obstante, hablaremos de tres, las cuales son las más relevantes. Estas son el realismo clásico, escandinavo y estadounidense. Del realismo clásico, los principales exponentes encontramos a Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, entre otros. Ellos veían el derecho en la res justa y el derecho desde la perspectiva jurista. Para concluir con esta corriente, cierro con una cita de Aristóteles. Abro comillas. La justicia es la virtud que se manifiesta en la relación con los demás. Cierro comillas. Enfatizando con sus frases y citas que el derecho no es algo abstracto. El realismo jurídico escandinavo. En esta corriente están mucho más centrados en el orden jurídico.
siempre enfocándose en la realidad humana, basada en el empirismo. Sus principales exponentes son Axel Gagerström, Anders Wilhelm Olmsted, Carl Oliver Kona y Alf Ross. El realismo jurídico estadounidense habla sobre que la realidad jurídica es la decisión del tribunal. Aquella es la última palabra al respecto de una sanción. Eso es llamado deber jurídico. Ellos además creen que el derecho está en constante cambio debido a lo social y político. Critica que este sea abstracto y objetivo. Ellos piensan que el derecho debe ser en base al estudio de la sociedad. Algunos de los exponentes que más influenciaron son Oliver Wendell Holmes, Jerome Frank y Carl Nicholson. Como ejemplo tenemos la Ley 20.770, conocida como la Ley Emilia, la cual es una ley de tránsito en lo que se refiere al delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones graves, gravísimas o con resultado de muerte, ya que esta ley se formó a base de un accidente, en el cual una menor de 9 meses falleció a causa de un accidente de tránsito causado por un conductor en estado de ebriedad. Ya, ahora les tenemos dos interrogantes. La primera la vamos a responder nosotras y la segunda queremos que nos dejen en los comentarios sus opiniones, sus respuestas frente a la segunda pregunta. La primera lo que dice es: ¿por qué creen que un juez realista podría decidir diferente a uno positivista en un caso de daño mental? Con Antonella creemos que es porque, como ya pudimos entender, el realismo jurídico sostiene que el derecho no puede entenderse sin considerar su contexto social. Más bien, esta doctrina lo que busca es una eficacia normativa, a diferencia del positivismo, que se refiere estrictamente a lo que norma la ley. Como dijimos anteriormente, la moral se debe diferenciar del derecho. Es por esto que un juez realista, su mirada frente a un caso ambiental sería ver de qué manera le afectaría a la sociedad, al ecosistema, a las personas, si afectaría a largo plazo, a corto plazo, etc. En cambio, uno positivista tendría un pensamiento más rígido, ya que este se basa en lo que pactan las leyes sin tener en cuenta cómo esto podría afectar más allá. Es decir, como que no tendría una mirada muy amplia. Ya, y la segunda pregunta es: ¿creen que se desarrolle una nueva teoría filosófica que nos pueda seguir respondiendo nuevas dudas y añada nuevas visiones al concepto de derecho? Quedamos muy atentos a todos los comentarios, a todas sus preguntas y en un próximo capítulo responderemos todas sus dudas.